5 de noviembre. So, what is this? Where do you have to write this? Entonces, ¿dónde tienes que escribir esto? In la where? ¿En dónde? In your dormitory room. ¿En tu habitación? That's right, where you live. En donde vives, correcto. Tienes que llevarlo At home. a tu casa. When do you need to bring it? ¿Cuándo necesitas traerlo? That's right. So what happens if it gets here on the 6th of November? Entonces, ¿qué pasaría si lo traes el 6? Lo siento. That's right. That's Correcto. Actually, I'm not gonna be sorry. It's you who is gonna be sorry. Yo no lo voy a sentir. El que lo va a sentir eres tú. Okay. So, sorry, Entonces, but lo siento, pero so bring it on Monday. tráelo el lunes. Super. And so we did this way so that we can continue teaching De the esa book. manera continuaremos con la clase hoy. Now there will be people coming in late. Y bien, sé que van a llegar alumnos tarde And they're gonna probably be like, oh, there's no exam. y probablemente van a decir que no hay examen. So, if we could just keep the talking to the minimum. Entonces yo quisiera pedirles que por favor hagan un esfuerzo por no hablar durante la clase. That would help us, academically and spiritually. Eso nos ayuda tanto académicamente como espiritualmente. Can we do that? ¿Se puede hacer eso o no? No, a little bit be ¿Se academic. puede ser académicos o no? No, ¿No? we are not in mercado con sac. Porque no estamos en el mercado con SAC. Yeah, give me half a chicken. Dame medio kilo de pollo, dame esto, Yeah. So we want to focus a little bit and minimize the distraction. Tenemos Right? Can we que do that? concentrarnos y evitar las distracciones, ¿de acuerdo? I think we can do that. Creo que es posible, podemos hacer eso. So let's go to the book of Deuteronomy. That's where we Entonces, stopped. Vayamos a study. Deuteronomio, donde nos quedamos la vez pasada. And we basically we saw that the people of Israel were ready to cross the Jordan River and take possession of the land. Y vimos que el pueblo de Israel estaba por cruzar el río Jordán con el fin de tomar la tierra prometida. That's where we are. Ahí nos quedamos. And God wants them to cross the Jordan River. Dios quería que ellos crucen el río Jordán. Okay, and that they would drive all the nations out from the promised land. Y así desalojen a todas las naciones que habitaban la tierra prometida. They also God wants the people to be in the Word of God. Y Dios quería que también la gente esté en la palabra de Dios. Okay, so God says, read the Word. Dios les dice, lean la palabra. So he almost gives them the same principles that we live by. Y les da básicamente los mismos principios por los cuales nosotros vivimos. So stay in the Word of God. Les dice, manténganse en la palabra de Dios. And that's important. Esto es importante. Okay. Now let's go to the book of Joshua. Ahora vayamos al libro de Josué. And this book Este libro is really, if you read this entire book, it really is just a few years in span. Si lees este libro, vas a ver que el periodo que cubre es unos pocos años. Yeah, we are not talking about hundreds of years or thousands of years. No estamos hablando aquí de miles ni de cientos de años. We are not talking about 40 years. Ni siquiera de 40 años. We're talking about approximately
25 years, Hablamos de un aproximado de 20 a 25 años. which is, we'll just have to keep that in mind as we study. Y tenemos que tener esto en mente mientras lo estudiamos, Now, in the book of Joshua, ya que en el libro de Josué, chapter 1, capítulo 1, verse 2, verso 2, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. God is raising up Joshua as the leader of the nation. Dios estaba constituyendo a Josué como el líder de la nación. In verse 5, En el verso 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. As I was with Moses, I will be with you, and I will not leave you nor forsake you. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. You know, I will be with you. That's the same promise that God has for us. Estaré contigo. Es exactamente la misma promesa que Dios nos ha dado. Now, verse 6. En el verso 6, Be strong and of good courage, for this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. So, God said, I promised the land to this people. Dios dice, yo he prometido esta tierra a esta gente. And Joshua, you are going to give this people this land. Por ello tú, Josué, vas a repartir este territorio en el pueblo. So let's just go ahead to chapter 11. Entonces ahora vayamos al capítulo 11. And this is almost like the end of the story. Esto es casi el final de la historia, Because in verse 23, ya que en el verso 23, so Joshua took the whole land according to all that the Lord had said to Moses. dice que Josué tomó toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés. And Joshua gave it as an inheritance to Israel according to their divisions by their tribes. Then the land rested from war. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. So God promised, Entonces Dios prometió and then He completed it. y luego cumplió. You know, Joshua gave the land as God promised. Le dio a Josué la tierra tal como lo había prometido. End of the glass. Good Fin night. de la clase. Buenas noches a todos. You know, that is it. You know, we've Eso seen es. how faithful God is. Vemos cuán fiel es Dios. Okay, so let's go back to chapter 1. Ahora volvamos al capítulo 1. And Joshua will send out 2 spies. Josué envió 2 espías. 2. 2. Remember, Joshua used to be one of the spies. Recuerden que himself. Josué solía ser uno de los 2 espías 40 years prior to this time. 40 años antes de este tiempo. Okay, you remember? ¿Recuerdan? He was one of the spies, and then now he's sending out 2. Él era uno de los espías y ahora él está enviando a 2 espías. Now, these 2 spies, I don't know how, but they end up in a house of a harlot. Y estos 2 espías, yo no sé cómo, pero terminaron en la casa de una ramera. Oh, guys, what are you doing there? ¿Qué están haciendo ahí, muchachos? Like, how did you get there, ¿Cómo boys? llegaron ahí? But maybe the house was strategically positioned on the wall of the city. Quizá esta casa estaba ubicada estratégicamente en el muro de la ciudad. And maybe that's why they chose her house. Y tal vez fue por esta razón que ellos escogieron esa casa. But they spied out the land,
Entonces espiaron la tierra and they talked to Rahab. y hablaron con Rahab. And Rahab the harlot tells the spies that all the people's heart is melted. We are afraid of you guys. Y Rahab la ramera les dice a ellos que el corazón del pueblo estaba derretido porque se morían de miedo frente a los israelitas. Yeah. And the two spies are like, really? Y los dos espías dijeron, ¿de verdad? Really? Yes. Sí, We are afraid. tenemos miedo. We heard what God did to the Egyptians. Hemos oído lo que Dios hizo con los egipcios We heard what God did to the other Gentile nations. y también con las otras naciones gentiles. Okay? And everybody is afraid of you Y guys. todos les tienen miedo a ustedes. And basically they said to Rahab, okay, because the king of the land said, hey, I think I heard that there are spies in the land. Let's go find them. Y como el rey de esa tierra dijo, he oído que hay unos espías aquí, vamos a encontrarlos. And Rahab hides the spies. Y Rahab ocultó a los espías. And they basically said, we are going to spare your life when we come into the country. Le dijeron a Rahab, los espías, vamos a salvar tu vida cuando entremos al país. And we are going to be kind to you. Y seremos gentiles contigo. Verse 11 of chapter 2. En el verso 11 del capítulo 2. As soon as we heard these things, our hearts melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you, for the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Like Rahab says, we know that your God is the living God. Rahab dijo, sabemos que vuestro Dios es el Dios vivo. Now look at verse 15. Ahora fíjate en el verso 15. She led them down by the rope through the window, for her house was on the city wall. She dwelt on the wall. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. And if you wonder if you have ever read this story before, Y si te preguntas si ella if you have read this si story, has leído la historia antes, didn't I read this story before? ¿no te suena como que Yeah, he does leído it sound familiar? ¿no te suena familiar? Yeah, Paul was also let down on the city wall in a basket. Pablo también fue lo desprendieron por el muro en una canasta. Yeah, it's similar. Maybe the disciples took the idea from here. Es algo similar. Tal vez los discípulos copiaron la idea de aquí. You never know what practical skills you will learn from the Bible. Nunca sabes qué habilidades prácticas vas a aprender de la Biblia. How to survive persecution. Cómo sobrevivir a la persecución. You never know. So she lets them down through the wall. Entonces ella los hizo descender por la ventana. And in verse 18, they give her a scarlet line. It's a cord. En el verso 18 les dieron un cordón de grana, which will protect the house from destruction. que dice que protegería la casa de la destrucción. When the Israelite army will come into the land. Cuando el ejército de Israel entre en el territorio. It reminds us of the blood of the Passover lamb. Esto nos recuerda a la sangre del Cordero de Pascua, that was keeping destruction out. que mantuvo la destrucción fuera de las casas. Now let's go to okay, so this lady Rahab,
Entonces esta dama, Rahab, you know, she did this by faith. hizo esto por fe. She is in the book, she's in the New Testament. Ella es mencionada en el Nuevo Testamento, She did it by faith. que hizo esto por fe. She's in Hebrews chapter 11, Es mencionada en Hebreos 11, verse 31, verso 31, James 2:25. en Santiago 2:25. So she is there as one of the examples of faith. Ella es mencionada como uno de los ejemplos de fe. But what Pero, else? ¿pero qué más? That's right. You know, when the Israelite army comes into this country Cuando el ejército de Israel ingresó a este país and they destroyed everyone y destruyeron a todos, except for Rahab and Excepto- her household, a Rahab y a su familia, you know, one of the Israelites would marry her. uno de los israelitas se casó con Rahab. Okay. And Rahab Y Rahab is going to be the mother of Boaz. sería la madre de Booz. Boaz. Boaz is the key guy in the book of Ruth. Booz es el personaje principal del libro de Ruth. We hope to arrive at the book of Ruth tonight, Esperamos llegar esta noche al libro de Ruth, because in that book, porque the book of Ruth, en el libro de Ruth, what we'll read about Boaz, cuando leemos acerca de Booz, he is actually the grandfather of King David. él fue el abuelo de David, del rey David. Okay, so the lineage Entonces la genealogía, is el in the linaje book of Matthew chapter 1. está en Mateo 1. If you want to turn there, Vamos a Mateo 1. Matthew 1:5. Mateo 1:5. Matthew 1:5. Mateo 1:5 Salmon begat Boaz by Rahab. dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. So Rahab is the mother of Boaz. Entonces Rahab es la madre de Booz. Boaz begat Obed by Ruth. Dice luego que Booz engendró de Ruth a Obed, Obed begat Jesse, y Obed a Isaí. and Jesse begat David the king. Isaí engendró al rey David. Okay, so we got Rahab, Entonces tenemos a Rahab, you know, and then Boaz, y luego está Booz, you know, and then we have Jesse. después está Isaí, I'm sorry, Oh, perdón, Obed, and then y Jesse, después Isaí, and then David. y después David. You know, so that's Rahab here in Ella- the book of Joshua. Ella fue Rahab aquí en el libro de Josué. You know, it's part of the genealogy of the Messiah. Ella forma parte de la genealogía mesiánica. She's a Gentile. Ella era una gentil, She's a Canaanite. era una cananea. She was a prostitute. Y además era prostituta. You know, she's the hero of faith, Y es una heroína de la fe. and obviously not of religious works. Y obviamente no de las obras religiosas. Okay, she had the imputed righteousness of God. Ella recibió la justicia imputada de Dios. She is just as righteous as Jesus Es Christ. tan justa como Jesucristo mismo. You know, and it can happen to anyone, Y eso le puede suceder a cualquier persona you know, who would respond by faith to God's initiation. que responda por fe a la iniciación que hace Dios. You know, that's incredible. Es algo increíble. Rahab. Rahab. You know, thank you, Jesus, for your amazing grace. Jesús, gracias por tu increíble gracia. So, in chapter 3 of the book of Joshua, Luego, en el capítulo 3 de Josué, they get ready to cross the Jordan River. ellos se alistan para cruzar el río Jordán. Now, if you read this chapter,
Si lees este capítulo, in this time of the year, the Jordan steps over its bank. There's a lot of river. en esta temporada del año en la que estaban, el río Jordán llegaba a su máximo caudal. It's like the river Rimac. Es como el río Rimac. Yeah, serious. Like you look at it. Si lo ves, What is this? A joke? dices, ¿qué? Es un chiste este río. There is no water in this thing. No tiene ni agua. Yeah, wait for the right season. Pero si esperas la estación correcta, You know, and there is like you don't want to be near no quieres estar cerca de ahí, because it's a fast river. porque es un río muy rápido. It's a fast one. Es bien rápido el Rimac. You know, it could be. Puede ser You know that you can't cross the Rimac que no because puedas it's fast. cruzarlo porque la corriente es muy fuerte. You know, this time when the Israelites crossed the Jordan, it was high tide. It was stepping over its banks. Y en este tiempo en que ellos iban a cruzar el Jordán, el río estaba bastante caudaloso, tanto que desbordaba. God told the priests, carry the ark, Y Dios le dijo a los sacerdotes que llevasen el arca, and when your feet touch the water, y que cuando sus pies tocasen el agua then the water will stop, el agua iba a detenerse, and you will cross de modo que puedan cruzar on dry land. en la tierra seca. Think about it. Y si piensas en esto, It's like the crossing the Red Sea. Thanks, Red es Mare. What is it? como, Dang it. como cruzar el Mar Rojo. You know, it's like Moses. Es como Moisés que hizo We're good to eso go. y dijo, ya vamos. But now the water is still there. It's a river, Pero ahora es un río, ¿no? and you actually have to step out by faith. Y no había, ahí tenían que dar el paso por fe. And when your foot touches the Y water, cuando tu pie toque el agua, then it stops. se va a detener. And it's like a little bit like our lives. Y esto es algo así como nuestras vidas. You know, like when I went to Bible college, Cuando yo fui al instituto bíblico, I didn't have a room. no tenía una habitación. You know, yeah, Lajos, if you come, Nadie me dijo, Lajos, here is your ven, bed, aquí está tu cama, here is your desk, aquí está tu escritorio, here you can keep your clothes. acá puedes guardar tu ropa. On Monday at 8 o'clock you start at your working place. El lunes a las 8 empiezas a trabajar, Here is your salary. aquí está tu salario, Here is your cell phone. aquí está tu celular And here is your card for the y Metropolitan. aquí tienes tu tarjeta del Metropolitano. You know, that wasn't like that. It No fue wasn't así, like that. así no fue. It was more like, Fue más como, you know, and I didn't die. y no morí. You know, one more step. Un paso más. I didn't die. Ah, no he You muerto. know, and still, I'm alive. Y estoy vivo. I didn't die. No morí. Awesome. God was Que faithful. Dios fue fiel. You know, Genial. this is how we go to Bible college. Así es como vamos al instituto bíblico. Okay. How do we go on the mission field? ¿Cómo es que vamos al campo misionero? Something like this. Algo así, ¿no? Trust me. That's how it Confíen, goes. créanme. It's not with all the confidence. Oh yeah. No es que vamos confiados así, sí. No. 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 You know. So we walk by faith, and here the priests, their feet touch the water, and the water stops coming, and they start walking in the bank of the river, Andamos por fe y aquí el in the bed sacerdote of the river. Sorry. dio un paso y el río se detuvo y ellos pudieron andar por el fondo del río. And God tells them to take out 12 stones from inside the river. Dios les dijo que tomen 12 piedras de las que estaban dentro del río, Carry those things out sáquenlas and keep them, you know, after they cross, keep them in a heap next to the river. y una vez que hayan cruzado pónganlas una sobre otra, hagan un montón de esas piedras. Stones of remembrance. Serán las piedras para recordar, Yeah. memoriales. Because when they crossed the Red Sea,
Porque cuando cruzaron el Mar Rojo, they forgot very quickly. se olvidaron muy rápido. There is no water, we're gonna burn. No hay agua, vamos a morir. There is no bread. ¿Dónde está la comida? Manna again. Maná, ¿qué es eso? You know, what happened to do you remember the Red Sea? ¿Se acuerdan lo que vieron en el Mar Rojo? You know, Sí, me acuerdo, pero it's like in the back of my mind, Sí, God was muy faithful, en el- but I don't know if I'm gonna starve to death en today. el fondo de mi mente, sí, Dios es fiel, pero no sé si voy a sobrevivir And ahora. God said, take out the stones, Dios les dijo entonces, tomen estas piedras and your sons are going to ask you, what are those stones? para que sus hijos luego les pregunten, ¿qué son esas piedras? They will actually help you remember. Y así ustedes se acuerden. Now, your sons will help you Y remember. tus hijos van a tener que recordar. Now, your sons will help you remember. Sus hijos les ayudarán a recordar. Because you have to remember, hey, those things, they actually came out of the water. Porque ustedes van a decirles, esas cosas The middle of the river. salieron del río, de That adentro del thing río. came out right over there. De ahí, de adentro del río. It's a Están ahí. big thing. Es algo grandioso You esto. know, remember. Recuérdenlo. So this chapter 3, they crossed the river. Eso es capítulo 3. Cruzaron el río And what happens in chapter 5 y lo que sucedió en el capítulo 5 is that they circumcise everyone. es que circuncidaron a todos. Because they haven't been circumcising their children for 40 years in the wilderness. Porque por 40 años no habían circuncidado a sus hijos. They were not obeying the word of God. No estaban obedeciendo la palabra de Dios. Also, the manna stops coming. Además, el maná dejó de descender del cielo. Okay, no more manna. Bien, ya no más maná. You live by faith. Ahora vivan por fe. You are on the promised land now. Ahora ya están en la tierra prometida. You are on the promised land. Están en la tierra prometida. You live by faith Viven por fe and you eat the fruit of the land. y van a comer el fruto de la tierra. That's verse 11 and 12. Esos son los versos 11 y 12. And they also kept the Passover. Y también celebraron la Pascua. The Passover. La Pascua. It really seems like it's a new beginning. Y esto se ve como un nuevo comienzo. You know, it's beautiful. Es algo hermoso. Moreover, Jesus Christ appears to Joshua Sin embargo, Jesucristo se le aparece a Josué. in verse 13. En el verso 13. Came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, the man stood opposite him with his sword drawn in his hand. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. And you remember Joshua, he's getting ready to go up against Jericho. Recuerden que Josué estaba alistándose para ir a tomar Jericó. Okay, he has his automatic assault rifle, Tenía su rifle de asalto automático, M16. su M16, Okay, he took it apart. lo He took care desarmó, of all the small parts. lo ensambló otra vez, He loaded all the clips. cargó las cargas, no le puso las cargas. He has ammunition Tenía todas las all municiones in ya his belt. en su cinturón. He can just keep shooting like Y Rambo. podía disparar como Rambo. He's got his handgun. Tenía su pistola, He's got all the clips loaded. tenía la tenía cargada. He's got his survival knives. Tenía su cuchillo de supervivencia, Like the one that David had. como el que tiene David, Tactical knives. su cuchillo para He put on his táctica. combat boots. Se puso sus botas de combate, He strapped down his bulletproof vest. se puso su chaleco antibalas, He put paint on his se face puso la pintura en su to cara blend into the vegetation. para esconderse en la vegetación. And he's good to go. Ya estaba listo. So there is a guy. Y aparece un tipo,
un hombre and he's got a drawn sword. que tenía una espada en la mano. So Joshua is like, Entonces Josué se acerca y dice, ¿estás con nosotros? "Are you with us? ¿Estás con nosotros? Are you with us? ¿Estás con nosotros? Or against us?" ¿O contra nosotros? Boy, he didn't know he was talking to Jesus. Y él no sabía que estaba hablando con Jesús. So Jesus is like, Entonces Jesús le dice, no, no. no, le dice. I'm actually, Joshua. Josué, hold mira, on. espérate un ratito, Hold on for a Josué. second. You know who I am? ¿Sabes quién soy yo? Okay. It says, Le as the dice- commander of the army of the Lord, I have come. Le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. So you are the captain of this army. El verso 14. Entonces sí, Joshua is the captain of this army, Josué era el capitán de este ejército, and Jesus is the captain of the heavenly army. pero Jesús es capitán del ejército celestial. So, and take off your shoes because this is a holy ground. Y además le dice a Josué, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. This place is not this battle is not going to be won by your natural abilities. Esta batalla no va a ser ganada por tus cualidades naturales. You need to be in my presence, Necesitas estar en mi presencia. and you need the communion. Necesitas la comunión. You need worship. Necesitas adoración. You need to worship me, Joshua. Necesitas adorarme, Josué. And so Joshua meets Jesus Christ. Entonces Josué conoció a Jesucristo He receives worship. y adoró a Jesucristo. Yeah. So in chapter 6, Entonces en el capítulo they 6 start fighting with Jericho. comienza la batalla contra Jericó. Now, the way they take over the land, Y la manera en la cual ellos conquistaron la tierra de I Jericó. wonder if we can have. Oh, thanks. We have a little map for you. Tenemos un mapita aquí para ustedes. Mapita, small map, not a big map. Un mapa pequeño, It is no grande. very simple. Es muy simple. Chapters 6, 7, and 8. Los capítulos 6, 7 y 8 They will take the center part of the land. hablan sobre cómo ellos conquistaron la parte central de la Of the tierra. land. Book of Joshua, chapter 9, 10, and 11. Los capítulos 9, 10 y 11 de Josué They will conquer the southern part of the land. consisten en la conquista de la zona sur de la tierra prometida. Okay, and chapters 11 and 12, they are going to conquer the northern part. Y en los capítulos 11 y 12 conquistan la parte norte. Okay, so here it is. They crossed over the Jordan. Entonces cruzaron el Jordán, Okay, they destroyed Jericho here, destruyeron Jericó, and then they go to the center. luego ingresaron al centro, Then they go south, después se dirigieron al sur and then they go y north. por último al norte. Okay, and you can read how many kings and what sort of people lived in those places. Y puedes leer los reyes que gobernaban esos lugares y también la gente que habitaba esa zona. So they go to Jericho, and God says, you're going to have to circle around the city for 6 days, once a day. Entonces fueron a Jericó y Dios les dijo, van a tener que andar alrededor de la ciudad, rodeándola por 6 días. And on the 7th day, 7 times. Y el séptimo día lo harán 7 veces. And then I want the priests to start blowing their horns. Luego quiero que trumpets. los sacerdotes soplen las trompetas. And you guys start making some noise. Y ustedes van a gritar, van a hacer ruido. And the walls will come down. Y así los muros van a caer. They take Jericho, Entonces logran tomar Jericó. and
That's how it happened. Y todo sucedió así, ¿no? Then they go. Después ingresan Chapter 8, y en el capítulo 8, verse 35. verso 35, There was not a word of all that Moses had commanded which Joshua did not read before all the assembly of Israel, with the women, the little ones, and the strangers who were living among them. no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. They read the Bible. Leyeron la Biblia. In fact, they took the word of God that existed at that day, the books of Moses. De hecho, tomaron la palabra de Dios que existía en ese entonces, que eran los libros de Moisés, And they wrote it on stones. y los escribieron en piedras. That was the heaviest Bible ever printed. Esa fue la Biblia más pesada que jamás se haya impreso. We are like just, I can just put this in my backpack. Esto lo puedo meter en mi mochila, ¿no? But just imagine, Pero imagínense, take the stones and start chiseling them in agarrar Hebrew. las piedras y cincelarlas en hebreo, ¿no? Like they really took it seriously. Entonces, esto era un trabajo que era bastante importante para ellos, se lo tomaron en serio. It wasn't like, yeah, I No read era, this verse sí, already. ya este verso ya lo sé, ya. Can I skip a couple ¿Puedo letters here? un par de My hand is letras, kinda obviar tired. un par de letras? Nada más, they estoy cansado. put the book of Pentateuch, they chiseled it, engraved it in stone. El Pentateuco fue grabado, fue cincelado en piedras, It's some serious work. y fue un trabajo bastante pesado. Then let's go to chapter 14. Ahora vayamos al capítulo 14. There is different kings that they defeat, Hubo varios reyes que fueron vencidos, but I want to read something from chapter 14. pero hay algo en el capítulo 14 que yo quiero leer. Chapter 14 of Joshua, En el capítulo 14, Josué, verse 6. en el verso 6, Children of Judah came to Joshua and Gilgal. Caleb, the son of Jephunneh, Kenizzite, said to him, You know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jephunneh ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Yahweh dijo a Moisés, varón de Dios, en Kadesh Barnea, tocante a mí y a ti. Remember, Caleb was sent out to be one of the spies. Recuerden que Caleb fue uno de los espías, de los dos espías. In fact, the Israelite nation was all destroyed Y de hecho la nación israelita fue destruida in the desert. en el desierto. Only the children survived. Solo sobrevivieron los hijos. Let's keep that in mind. This is like the next generation of Israelites. Tenemos que recordar esto porque toda esa generación fue una generación nueva de israelitas. Everybody above the age of 20 was killed Ya que todos los que eran mayores que 20 años murieron in the desert. en el desierto. Remember? ¿Se acuerdan? So only Joshua and Caleb, they were the oldest guys in the country. Entonces Josué y Caleb eran los hombres más viejos, ¿no? Yeah, they were mayores. they were the only ones that came out of Egypt. Fueron los únicos varones de esa generación que salieron de Egipto. So just think about it. You looked around and they were the oldest. Si mirabas a tu alrededor, ellos eran los más So here is ancianos. Joshua and Caleb. Entonces aquí están Josué y Caleb. In verse 7, En el verso 7. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Josué dice: Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Yahweh, me envió de Kadesh Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. I was 40. Tenía 40 años. We brought back word.
trajimos the report. el informe del espionaje. You and I, we said to the people, let's go and take the land. Él dijo, tú y yo le dijimos a la gente que vamos a tomar de una vez la tierra. The other 10 spies said, no, we cannot take the land. Los otros 10 espías dijeron, no podemos, no lo vamos a hacer. God promised me inheritance in the land. Y Dios me prometió a mí una herencia en la tierra. Because we brought back word according to the word of God. Because we believed God. Porque creímos lo que dijo Dios. And I'm basically here now to claim, what God promised me. Entonces él dice, ¿no? Estoy aquí básicamente para reclamar lo que Dios me ha prometido. Verse 9. So Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance, Verso and your 9. children's forever. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Because you have wholly followed the Lord, my God. Por cuanto cumpliste siguiendo a Yahweh mi Dios. And now behold, the Lord has kept me alive, as he said these 45 years, ever since the Lord spoke to this word to Moses while Israel wandered in the wilderness, and now here I am, this day 85 years old. Entonces Caleb dice, ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. So 40 years of desert experience. O sea, 40 años de experiencia en el desierto. But God still has a promise for me. Y él dijo, Dios aún tiene una promesa que cumplirme. Like the promise of God in our lives. Como la promesa de Dios en nuestras vidas. God is faithful. Y Dios es fiel. Even if we aren't. Aún si nosotros no lo somos. And Caleb is like, okay, I'm 85 now. I'm ready to take my possession. Y Caleb dijo, ya tengo 85 años, ya estoy listo para tomar mi posesión. Verse 11. Verso 11. As yet I am as strong this day as on that day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, but for going out and for coming, both for going out and for coming in. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Now therefore give me this mountain of which the Lord spoke in the day, for you heard in that day how the Anakim were there, and that cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out of the Lord out, as the Lord said. Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los hijos de Anac están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los venceré como Yahvé ha dicho. So let's just pause here and think about what we just read. Vamos a detenernos aquí para pensar en lo que acabamos de leer. You are 85. Tienes 85 años, Caleb. And you want to go up some mountain? ¿Y quieres ir a una montaña? Like strategically you want to fight uphill? O sea, estratégicamente vas a pelear subiendo, ¿no? O sea, de abajo arriba. Yeah. That's a hard battle. Es un tipo de batalla muy complicada. Fighting uphill. Luchar ascendiendo. And there are those guys. They are giants. Además, esos de allá que están ahí, que viven ahí son gigantes. And Caleb is like, yeah, that's the mountain. Y Caleb dice, claro, la montaña, eso mismo. That's the mountain that God promised me, so I am taking it. Esa es la montaña que Dios me prometió, entonces voy a ir y conquistarla. They are still my bread. They are my bread. Ellos son mi pan. You remember? Caleb said, hey, they are bread for us. ¿Se acuerdan que Caleb dijo, ellos son como pan to para me nosotros? They look like choripan. Para mí se ven como un choripán. Walking choripans. Son choripanes andantes.
He's 85 now. Pero Caleb tiene 85 He's going años after the same thing. y sigue buscando la misma cosa. Yeah, I'm going. Yeah, Sí, the esa montaña. giants. ¿Gigantes? Yeah, I'm still Yo hungry. tengo hambre todavía. You know, I'm going at Voy it. a ir. Look at verse 15. Mira el verso 15. The name of Hebron was formerly Kiriath Arba. Arba was the greatest man among the Anakim. The land had rest from war. Mas el nombre de Hebrón en verso 15 fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Like amongst the giants, the biggest kinds of giants were living on the mountain that Caleb wanted. Eso quiere decir que el gigante de los gigantes, el más grande de todos, que era Arba, vivía ahí en la montaña que Caleb quería conquistar. You know, I want to be like that at the age of 85. Yo quisiera ser así cuando tenga 85 años. You know, like, hey, but what about the economy? Oye, pero ¿qué tal la We economía? can't be No missionaries, puedes ser misionero you know, in different en diferentes countries. países. What about the ¿Qué tal la economy? economía? I don't know. No I'm sé. going after the same mountain. Pero voy a buscar la misma I montaña. have the same promise. Tengo la misma promesa. We have the same mission. Tenemos la misma But misión. what about the Pero ¿qué tal la economía? I don't care about No economy. me interesa la economía. You know, God sent us, Dios nos ha enviado and we are taking the land. y Period. tenemos que tomar la tierra y punto. You know, the word economy, I didn't find it in the word. La palabra economía ni siquiera la encuentro aquí en la Biblia. You know, or politics and O economy, política, and economía. you know, I don't find those words No here. encuentro esas palabras I aquí. find words like go into all the world. Yo encuentro palabras como ve por todo el mundo, You know, take off your shoes. quítate las This sandalias. is holy ground. Esta es tierra santa. Those are the words I find in my Bible. Esas son las palabras que yo encuentro en mi Biblia. Or God saying, is my hand shortened? Dios dice, ¿acaso se ha acortado mi mano, mi brazo? Is my spirit limited or restricted? ¿Mi espíritu está limitado o restringido? No, it's not. No, para nada. What is the name of God in this book? ¿Cuál es el nombre de Dios en este libro? You know, God of heaven. Es el Dios de los cielos You know, a God of earth. y Dios de la tierra. You know, He is God, really. Él es Dios You realmente. know, and in this book we see how the Israeli nation takes possession of the land God promised them. Y en este libro vemos cómo los israelitas tomaron posesión de la tierra que Dios les había prometido. And Joshua, he trusts God. Y Josué confió en Dios. And in one way, we cannot be too risky in following God. Y en cierta manera no es demasiado arriesgado seguir a Dios. We cannot take too much risk. No podemos tomar mucho riesgo, arriesgarnos mucho. We cannot take too much risk No podemos arriesgarnos demasiado. because ¿Por God qué? is faithful. Dios es fiel. There is no risk that would be too much. Significa que no existe riesgo que sea demasiado para nosotros. Okay? You can trust Him with your life. Tú puedes confiar en Dios con tu vida. You can trust Him with your Le future. puedes confiar tu futuro. He is going to be faithful. Y Él será fiel. You can trust Him with your children, Le puedes confiar tus hijos, your desire to have tu children, deseo de tener hijos, your desire to have a husband and a tu wife. deseo de tener un esposo o una You esposa. can trust Him you can trust Him with your desire to have an education. Puedes confiarle tu deseo de educarte. He is going to take care of you. Él va a cuidarte. You know, you can trust Him Puedes confiar en because He Él, is God. porque Él es Dios. Now in chapter 24, Bien, capítulo 24. Joshua here conquered and divided the land. Josué conquistó y dividió la tierra.
I'm sorry, chapter 23. Disculpen, capítulo 23. He conquered and divided the land. Él conquistó y dividió la tierra. And in verse 12, Y en el verso 12, it says, if indeed you do go back and cling to the remnant of these nations, these that remain among you, and make marriages with them, go into them, and they to you, know for certain that the Lord your God will no longer drive out these nations from before you, but they shall be snares and traps to you, and 23. scourges. 23:12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Yahvé vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Okay, you need to drive them out. Entonces necesitan despojarlas, desalojarlas. This is my commandment now. Este es mi mandamiento. You have to obey my commandment. Tienen God que says. obedecer mi mandamiento, dice Dios. You have to drive out the nations. Deben desalojar a las If you naciones. don't, Si no lo hacen, they are going to be irritation to you. ellos van a irritarlos. Now, can we look at the other image? ¿Podemos apreciar la otra imagen? So these are the tribes of where they settled down. Estas son las tribus una vez que se establecieron. We can see that Manasseh, Gad, and Reuben, they were on the east. Half tribe of Manasseh, Gad, and Reuben, they were on the east of Jordan. Sucedió que la media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén se quedaron al otro lado de Jordán, es decir, al lado oriental. Yeah, and then here are the tribes that settled down. Y aquí están las otras tribus que entraron a la tierra prometida. But also you can see the nations of the land. Pero también ves que aquí están las naciones que habitaban este territorio. Amalekites, Los amalecitas, Hittites, los hititas, Philistines, los Hivites, filisteos, Jebusites, los jebuseos, Perizzites, los Canaanites, fereceos, cananeos, Amorites, amorreos, Sidonians, los sidonios, like, you know, Edomites here, they are cousins to the Edomitas, Jews, que eran primos de los judíos, Moabites, los moabitas, Ammonites. los So amonitas. there are these nations, and God told them to drive them out. Estaban estas naciones y Dios les dijo que los desalojen. Now guess what's going to happen? Entonces adivina qué va a pasar. ¿No? ¿No adivina? ¿Sí? ¿No? Нет. No, en ruso. No. Нет. No. Nada. No way, Jose. They are not going to obey. No van a obedecer. In the second class, you're going to study the book of Judges, Y la segunda hora vamos a estudiar el libro de Jueces, which is basically a very simple story. que es una historia muy simple. They are going to intermarry with the nations of the land. Va a pasar que se van a casar con personas de esas naciones. They're going to adopt their idolatrous worship. Van a adoptar la idolatría pagana y van a adorar a sus dioses. God is going to use the same nations to chastise the nation of Israel. Y Dios empezaría a usar las mismas naciones para castigar a Israel. They're not going to have food. Y van a estar sin comida They're going to be oppressed. y van a ser oprimidos. When the Israelites cry to God in their distress, Y cuando los israelitas clamaban a Dios en su angustia, God will raise up a political and military and spiritual leader. Dios levantaba a un líder político, espiritual y militar, Called the judge. que se conocía como juez. Okay, and these judges will deliver periodically the nation from the other nations. Estos jueces periódicamente
liberaban a Israel de sus sufrimientos. Okay, but then they will go back to their idolatry, Pero después los israelitas volvían a su idolatría. and then the other nations will come and oppress the Israelites, Entonces venían otras naciones y los oprimían. and they will cry to God, Y luego ellos clamaban a Dios and then God will raise up a y judge, Dios alzaba a otro juez and He will deliver them. que los libere. There are cycles. Y hubo varios ciclos. Yes, so that's the book of Judges that Entonces we're going to aquí study. ya cubrimos el libro de Josué, No. pero This is going to be Perdón, the book of Judges, esto va a ser el libro de jueces. right? But that's going to be the second class tonight. Esto va a ser la segunda hora de esta clase. But so they are going to disobey God. Entonces ellos iban a desobedecer a Dios. Now here in Joshua, Entonces volviendo a Josué, look at chapter 24. en el capítulo 24, Verse 15. en el verso 15, If it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Decide, are you going to worship the Gentile gods or the living God? Decidan, ¿van a adorar a los dioses gentiles de los gentiles o van a adorar al Dios vivo? You know, it's the same question that Elijah asked. Esa fue la misma pregunta que hizo Elías. You know, how long shall you be, you will be doubting, ¿Hasta cuándo Am I gonna estaré dudando you know, God or the gods of the nations? entre Dios o los dioses de las naciones? But Joshua says, make up your mind, Y Josué les dice, decídanse you know, who you shall serve. a quién van a servir. But as you know, for me and my house, we are serving the Lord. Pero en lo que a mí respecta, mi familia y yo vamos a servir al Señor. And that's a good way to live. Esa es una buena forma de vivir. And verse 19, En el verso 19, Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahweh porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Like God is holy, Dios es santo. He's going to have to be in His way Entonces van a tener que hacer las cosas a su manera if you want to serve si Him. quieren servirle. He's not the God of your imagination. No es el Dios de su imaginación, He's not the God of your lusts. no es el Dios de sus lujurias, He's not the God that you imagine. Oh yeah, I think God is this way or that way. No, no es el Dios que te imaginas, sí, creo que Dios es así o asá. you know, No. you must, you know, worship the Lord in spirit and in truth. Tienen que adorar al Señor en espíritu y en verdad. In verse 31, En el verso 32, Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had known all the works of the Lord which He had done for Israel. 31. verso 31. Y sirvió Israel a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Yahweh había hecho por Israel. Okay, so, amen. Let's have 10 minutes of break, Entonces, amén, tengamos un break de 10 minutos and then we'll come back for the second class. y de ahí volvemos a la segunda hora.